La historia de Esther es una de las más impactantes de la Biblia. Es raro encontrar a alguien que no haya escuchado sobre la joven judía huérfana que, a pesar de vivir en el exilio en Persia, inesperadamente se convirtió en esposa del emperador más poderoso de su época. Su trayectoria no solo cautiva por su ascenso, sino también por su papel crucial en el plan divino para salvar al pueblo judío que enfrentaba la amenaza de una aniquilación total. El contexto histórico. Cuando Jerusalén fue conquistada por el rey Nabucodonosor, muchos habitantes del reino de Judá fueron exiliados a diferentes regiones del imperio babilónico. Entre esos exiliados estaba un ancestro de Esther, quien fue llevado como prisionero junto con Joaquín, el entonces rey de Judá. Décadas después, Babilonia fue conquistada por los medos y los persas, formando el vasto imperio aqueménida bajo el liderazgo de Ciro el Grande. Uno de los sucesores de Ciro fue Jerjes I, identificado en la Biblia como Asuero, quien gobernó entre 486 y 465 a.C. Fue en este periodo que se desarrolló la historia de Esther. Asuero gobernaba un imperio extenso que iba desde la India hasta Etiopía, con 127 provincias y cerca de 100 millones de habitantes, incluyendo aproximadamente 3 millones de judíos. La historia se sitúa en Susa, una de las capitales administrativas del imperio, donde el rey tenía un magnífico palacio. Esther, de joven como una reina. La narrativa comienza con Asuero organizando un gran banquete para mostrar su poder y riquezas. Durante el evento, su esposa, la reina Vasti, se negó a obedecer una orden que, probablemente, la habría puesto en una situación humillante. Como consecuencia, Vasti fue destituida de su posición. Posteriormente, el rey ordenó que se buscaran jóvenes hermosas para que una de ellas fuera elegida como la nueva reina. Entre ellas estaba Hadasa, una joven judía huérfana criada por su primo Mardoqueo. Hadasa también era conocida como Esther, un nombre persa que podría significar estrella. Esther fue sometida a un largo periodo de tratamientos de belleza antes de ser presentada al rey. Ella conquistó el favor de Asuero y fue coronada reina en lugar de Vasti. La crisis del pueblo judío. La historia introduce a Amán, uno de los principales ministros del imperio. Amán se indignó porque Mardoqueo se negaba a reverenciarlo y, movido por el odio, ideó un plan para exterminar a todos los judíos del imperio. Convenció a Asuero de emitir un decreto autorizando el genocidio, ofreciendo una gran suma de dinero al tesoro real como incentivo. Al enterarse del plan, Mardoqueo pidió a Esther que intercediera ante el rey. Esther sabía que presentarse ante el rey sin ser llamada era arriesgar su vida, pero después de convocar a los judíos a un ayuno de 3 días, decidió actuar. El valor y la sabiduría de Esther se presentó ante el rey y fue recibida con favor. En un movimiento estratégico, invitó a Asuero y a Amán a un banquete. Durante el segundo banquete, reveló su origen judío y expuso el plan de Amán. Indignado, Asuero ordenó que Amán fuera ahorcado en la horca que él mismo había preparado para Mardoqueo. Sin embargo, como el decreto original no podía ser revocado, se emitió una nueva orden que permitía a los judíos defenderse de sus enemigos. En el día señalado, los judíos triunfaron, eliminando a 75,000 adversarios, pero optaron por no tomar los bienes de sus enemigos. El legado de Esther. La historia de Esther dio origen a la fiesta de Purim, que celebra la liberación de los judíos. Aunque algunos críticos cuestionan la veracidad histórica de Esther debido a la falta de registros externos, muchos detalles sobre la corte persa y el reinado de Jerjes coinciden con el contexto bíblico. Lo más importante es que el relato de Esther evidencia la soberanía de Dios, que cumple sus propósitos incluso cuando no es mencionado explícitamente. Su historia nos enseña lecciones de fe, valentía y sabiduría, además de reforzar la confianza en la providencia divina, incluso en momentos de aparente silencio. Si esta historia te pareció interesante, compártela con otros que puedan beneficiarse de ella. Y si deseas profundizar en tus conocimientos bíblicos, consulta las opciones de estudio disponibles en nuestro canal. ¡Te esperamos!